Bueno, muchas gracias. Me corresponde tocar el tópico de hepatitis C y discutir algunos aspectos relacionados con el virus, el tamizaje y los nuevos tratamientos. Mis conflictos de interés, y podemos decir que con relación al virus C, la expectativa ha cambiado en la medida en que hoy señalador, ¿no? En que hoy podemos hablar de que se puede curar la hepatitis C en el 90% de los casos, y no como lo hacíamos antes, que cuando comenzamos a trabajar en virus hace 20 años solo lográbamos el 6% de curación después de un año de tratamiento. ¿Y por qué sucede eso? Pues indudablemente el virus C se diferencia del virus B y del HIV en que no tiene nada que ver con el núcleo del hepatocito. Su acción es básicamente intracitoplasmática y que además vemos que no tiene una forma estable como sí los tiene el HIV y el virus B. Y esta circunstancia lo puede hacer mucho más sensible a los nuevos antivirales. E indudablemente el problema está en la polimerasa del virus C, la NS5B, que es una polimerasa que replica tan rápidamente 10 a la 12 veces por día, de tal modo que comete muchos errores en la replicación, y probablemente esta limitante hace que tenga errores en la replicación y se pueda actuar a este nivel. De tal modo, esa replicación y esos errores que tiene, no solo lo hacen más sensible al tratamiento, sino también a generar resistencias. Y por eso sabemos que esta mutación tan importante del virus permite que no se haya desarrollado la vacuna, y en segundo lugar, la aparición de cepas resistentes. Pero vemos que filogenéticamente este virus es completamente diferente al virus B y al virus HIV. E indudablemente, los blancos terapéuticos, cuando comparamos con el virus B, como lo mencionaba el doctor Holguín, es diferente la perspectiva, pero así estábamos en esta situación hace unos años con relación al virus C. Y el mundo ha cambiado, indudablemente, en la medida en que se han documentado múltiples targets terapéuticos que no solo tienen que ver con el virus, sino aún con aumentar targets que aumentan el sistema inmune del huésped. Pero tenemos que aprender de los infectólogos y tenemos que saber que indudablemente el virus tiene 7 proteínas no estructurales y 3 proteínas estructurales, y que estas proteínas no estructurales son el blanco terapéutico de los nuevos antivirales, y que la acción se ejerce básicamente sobre estas 3 proteínas, la NS3, NS4, la NS5A y la NS5B. Y tenemos que aprender a convivir con ellas y conocerlas, porque estas son el objetivo terapéutico de los nuevos antivirales, ya sean los que actúan inhibiendo las proteasas NS3, NS4, o los que actúan sobre NS5A, o los que inhiben la NS5A, B, ya sea nucleósidos o no nucleósidos. El segundo aspecto importante con relación al virus C es que es la primera vez que podemos pensar en erradicar un virus sin la presencia de una vacuna, ubicándonos los problemas a nivel del diagnóstico, el acceso de medicamentos y rompiendo la cadena epidemiológica, evitando la transmisión de los pacientes infectados a otras personas. E indudablemente los mayores desafíos no solo dependen de los nuevos medicamentos, sino que además de hacer un diagnóstico temprano de la infección, porque lo que estamos haciendo es un diagnóstico cuando la infección ya está avanzada. El acceso selectivo al tratamiento por costos e indudablemente el riesgo de reinfección en los grupos de riesgo.
¿Cuál es el problema que tenemos? Por lo menos en Colombia existe esa realidad. Se calcula que hay 300.000 personas infectadas, pero hemos diagnosticado entre unos 10.000 y 20.000 personas. Es decir, hay un gran grupo de personas que tienen la infección y que no conocen y no saben cuál es, que la tienen. Lo que estratégicamente se ha hecho siempre es buscar a los pacientes por los grupos de riesgo. Entre ellos, el más importante en nuestro medio, pues es el uso de hemoderivados antes de 1996. En el año 2012, el CDC encontró en Estados Unidos que el 70% de los infectados pertenecía a esta cohorte de nacimiento, a los que habían nacido entre 1945 y 1965. Y se pensó que era probable que esta circunstancia tenía que estar relacionada con su principal mecanismo de transmisión, que es el uso de drogas endovenosas, y que probablemente la gente no contaba con facilidad al médico ese factor de riesgo. Y entonces aparece el concepto de los baby boomers, es decir, que aquellos pacientes personas nacidas entre 1945 y 1965 esa cohorte de nacimiento era un factor de riesgo para el virus C. Y los estudios lo han demostrado, que cuando se tamiza a las personas por factor de riesgo, el 27% solo se logra obtener el 27%, pero cuando se tamiza por la cohorte de nacimiento, se encuentra al 68%, y cuando se combinan las dos circunstancias, aumenta muy poco el diagnóstico del virus C. ¿Y esa situación se puede aplicar a Latinoamérica? ¿Debemos seguir tamizando a los pacientes por factores de riesgo en Latinoamérica? ¿O será que hay baby boomers latinos también? Parecería obvio que nosotros, como no tenemos el problema de uso de drogas endovenosas como principal mecanismo de transmisión, no se justificaría. Pero llama la atención este estudio realizado en Brasil sobre 19.000 muestras entre personas de 10 a 60 años, 70 años, y se encontró que como factor de riesgo había el uso de drogas endovenosas y el uso de drogas inhaladas, que parecía obvio, pero encontraron estas dos circunstancias: el uso de jeringas de vidrio y la hospitalización como factor de riesgo, que representaba un riesgo atribuible de 10.2 y 5.0. Y cuando se mira, es decir, que todos estos factores de riesgo respondían más o menos a un riesgo atribuible del 39%, es decir, que más del 50% de las personas infectadas por el virus C no tenían factor de riesgo. De tal modo que genera la inquietud, y no sabemos si esa diferencia que tenemos en Colombia entre las personas infectadas, de acuerdo a los estudios de prevalencia, y lo que en la práctica clínica vemos, probablemente sea porque estamos haciendo las cosas inadecuadamente. Necesitamos estudios para evaluar esta circunstancia. De tal modo que la Asociación Latinoamericana de Hígado recomienda realizar un anticuerpo para el virus de la hepatitis C a toda persona mayor de 45 años. La tercera sección corresponde a las nuevas terapias. Sabemos que, como lo he mencionado, ninguna terapia sirve por sí sola. Lo que ha logrado la erradicación y la curación del virus ha sido trabajar a diferentes niveles, ya sea a inhibidores de NS3 e inhibidores de NS5A, o inhibidores de la polimerasa, ya sea NS5B o NS5, no nucleócidos y no nucleócidos. Y dentro de estas estrategias, pues si es NS3, termina en Previr; si es NS5A, termina en Asvir; y si es contra la polimerasa, termina en Buvir. Y entonces tenemos el Asunaprevir y Daclatasvir, y con un nuevo medicamento que se llama Beclavuvir, que sería el de Bristol. Paritaprevir, Onvitasvir y Dazobuvir, que es el de AVI. Y Ledipasvir y Sofosbuvir, que es el de Gilead y Gador en Latinoamérica. Y el nuevo, que
que está por lanzarse, que es el Grazoprevir y el Vasbir, que es el de Merck. Estas son las opciones terapéuticas que tenemos y vamos a tener en el futuro. Las guías, debido a los costos tan altos de los medicamentos, piensan o recomiendan que hay que estratificar a los pacientes de acuerdo al riesgo, por los costos. Pero indudablemente esa situación está cambiando. En Estados Unidos pues vale $1.000 una píldora, pero recientemente en Latinoamérica ya fue aprobado, en Brasil por lo menos, el Sofosbuvir, y está $20.000 el tratamiento. En Egipto, que es el país que más tiene hepatitis C en el mundo, pues vale $900, pero el 15% de la población tiene hepatitis C. De tal modo que ha sido una serie de circunstancias que en cada país se están manejando diferentemente. Pero en general podemos decir que a los pacientes con F3 o F4, incluyendo cirrosis descompensada, coinfección con HIV y virus B, en pretrasplante, en recurrencia post-trasplante, manifestaciones extrahepáticas, pacientes con fatiga debilitante, entre comillas, que es difícil de establecer, y en individuos con riesgo de transmisión del virus C, en ese grupo se considera que es prioritario y que está justificado particularmente en los pacientes F2 y que podrían esperar los pacientes con F0, F1 y que no tiene justificación en los pacientes que tienen limitada expectativa de vida. Lo que está pasando, por ejemplo, en Brasil es que a los F3 y F4 el Estado les da el tratamiento. A los de F2, F0 y F1 no les da el tratamiento. Si el paciente lo compra por su propia razón, pues dinero, no tiene problema para recibir el tratamiento. Cuando pensamos en tratar a un paciente, pues es importante, primero, la historia clínica, si ha recibido o no tratamiento con Boceprevir, Telaprevir o el PEG-interferón, qué estadio de fibrosis tiene, si es cirrótico o no, si está descompensado o no. Indudablemente si está descompensado, pues necesita la evaluación para trasplante y hay que hacer una evaluación de la fibrosis con cualquiera de los 3 métodos que comentábamos hace 2 días. Lo que ha cambiado es que ya no importa en las nuevas terapias si era null responder, recaída, etc. Lo que sí es nuevo es que por lo menos tenemos que saber qué subtipo es. ¿Es 1A o es 1B? Que no era importante en las anteriores terapias. Tenemos que definir, ¿está cirrótico o no cirrótico? Y la historia de tratamiento, ¿es nuevo o es experimentado? Lo que sabemos indudablemente es que es indispensable en estas nuevas terapias que se logre una respuesta virológica del 80 al 90%, que sea una toxicidad mínima y que haya una muy buena tolerancia del paciente. Es importante que haya una corta duración del tratamiento, que haya una alta barrera de resistencia y que sirva para todos los genotipos. Y él le da una ganancia adicional, que no tenga interacciones medicamentosas y que sean pocas las píldoras que se usen. Los 3 tipos de tratamiento que más se usan en Estados Unidos son estos. El Cimeprevir más Sofosbuvir en genotipo 1A o 1B con o sin cirrosis. Si no tiene cirrosis, pues se da Cimeprevir y Sofosbuvir, una cápsula de cada una de ellas, por 12 semanas. Y si el paciente tiene cirrosis, hay que darle 24 semanas. Y en estos casos, sí es importante, si es genotipo 1A, hacerle el pleomorfismo de la Q80K. Si por el contrario se tiene el Edipasvir Sofosbuvir, que se conoce como Harmony, si es genotipo 1A o 1B con y sin cirrosis, se le da por 12 semanas una pastilla. Pero si es cirrótico con antecedente de haberse expuesto previamente a un tratamiento, hay que darle 24 semanas sin ribavirina o 12 semanas con ribavirina. Y la otra combinación de AVI disponible en Estados Unidos es el 3D, que es mucho más fácil para hablar de los tres medicamentos que usan además un potenciador, el ritonavir,
y es que si es genotipo 1A, que no tiene problema en nuestro país porque el 90% de los casos son, entre el 80 y el 90% son 1B, tendríamos que dar sin cirrosis 12 semanas o con cirrosis 24 semanas más ribavirina. Pero si es genotipo 1B, sin cirrosis 12 semanas y con cirrosis agregar ribavirina. Indudablemente, en el paciente cirrótico hay que conocer un poco cuáles son los mecanismos de eliminación del virus. Y sabemos que por lo menos el sofosbuvir y la ribavirina tienen eliminación renal, de tal modo que el sofosbuvir no se puede usar en pacientes que tengan una depuración menor de 30. Los demás medicamentos son de eliminación hepática. En Child-A se pueden usar todos. En Child-B no se puede usar el 3D. Y en Child-C se puede usar el sofosbuvir, el daclatasvir, el ledipasvir y la ribavirina. El mejor de todos indudablemente es el sofosbuvir. Fíjense que no tiene ninguna interacción medicamentosa. La interacción medicamentosa que le da es cuando se combina, por ejemplo, con ledipasvir, que le genera problemas, ¿sí? Es el mejor medicamento que tiene una acción sobre NS5B. De tal modo que en el mundo ideal, esto es lo que hay. Sofosbuvir, ledipasvir, simeprevir, sofosbuvir, el 3D y sofosbuvir, daclatasvir. ¿Y qué es lo que pasa en Colombia? En Colombia tenemos estos 4 medicamentos aprobados para el virus de la hepatitis C. Simeprevir, asunaprevir, daclatasvir y el interferón. El estudio de registro de asunaprevir, daclatasvir fue el Hallmark Dual que fue publicado en el Lancet por el Dr. Mans el 2014. Y lo que se observó es que es un tratamiento de 6 meses, que en los pacientes nuevos el 90% lograron respuesta virológica sostenida, que en el 82% en los pacientes que no habían respondido a la terapia interferón ribavirina, y a los que no habían sido elegibles, el 82%. Lograron respuesta virológica sostenida en los pacientes. Pero cuando uno ve los estudios, muestra que el factor más importante relacionado con respuesta virológica sostenida a las 12 semanas, es decir, ahora cambia, ahora no son 24 semanas que tenemos que esperar para saber si se curó o no, sino son 12 semanas. Eso es una nueva información con relación a lo que veníamos haciendo, que esperábamos 24 semanas. Se encontró que indudablemente lo que más impacta la respuesta virológica sostenida es la presencia de variantes mutantes contra NS5A. Es lo que se ha llamado los RAPs, es decir, las variantes de resistencia. Y por ejemplo, este estudio mostró que a los pacientes genotipo 1A, que se les daba daclatasvir, asunaprevir, se observaba que aún durante el tratamiento aparecían recaída, breakthrough, contra NS5A y contra NS3. De tal modo que daclatasvir, asunaprevir no se puede usar con genotipo 1A, sino con genotipo 1B. Y además, la gran preocupación es que esta variante que se forma contra el NS5A puede durar hasta 2 años. De tal modo que, mientras que contra NS3 y NS5B dura corto tiempo. Esta proteína, la NS5A, que ha comenzado a ser importante dentro del concepto de un concepto nuevo que tenemos que aprender a manejar, los RAPs. Esta proteína requerida para la replicación del virus es requerida también no solo para la replicación, sino para el ensamblaje cuando se introduce dentro de las lipoproteínas de baja densidad para ir a infectar a otros virus. Esta proteína es la que ahora es el dolor de cabeza
de los nuevos tratamientos antivirales. ¿Por qué? Porque normalmente en la población de virus que tenemos, por la gran replicación viral y esos errores de replicación que mencionaba al principio, que es lo que se llama las cuasiespecies, puede haber virus sensibles y virus resistentes. Y cuando son presionados por los nuevos tratamientos, puede hacer que crezca en los virus, la corte de virus resistentes. Y entonces, en este estudio del Hallmark dual, por lo menos se vio que de estas variantes asociadas a resistencia, 12% tenían, por lo menos antes de comenzar el tratamiento, RAPS. Y en general, cuando tienen RAPS presentes, baja la respuesta del 90% al 40%. Eso quiere decir que necesitaremos estudios antes de iniciar tratamiento, estudios de resistencia. El estudio de RAPS vale aproximadamente $800 contra un tratamiento que va a costar aproximadamente 60, 70 millones de pesos. Esa es la discusión sobre estas nuevas terapias. ¿Qué otras opciones tenemos? Este es un estudio publicado en Viena hace 4 meses, que están usando daclatasvir, cimeprevir y ribavirina. Este es un estudio de pequeño número de pacientes trasplantados F1, F2 y el otro grupo de F1 a F4, unos con ciclosporina y tacrolimus y los otros con tacrolimus. Tenemos un informe interino, pero lograron al terminado el tratamiento, una curación del 90 al 93%, tanto en los pacientes que recibían ciclosporina y tacrolimus como los que recibieron tacrolimus nada más. Lo cierto es que los nuevos tratamientos, mientras más efectivos sean, más agresivos sean, probablemente vamos a tener menos problemas de resistencia. Y cuando usemos tratamientos que no tengan tanta actividad antiviral, probablemente vamos a tener más problemas con los RAPS. Lo cierto, para finalizar, es que en este momento la idea es que podamos, lo que veníamos haciendo es a ese gran grupo de pacientes que sufren del virus C, diagnosticábamos pocos, podíamos tratar pocos y curábamos pocos. Y lo que queremos es diagnosticar a la mayoría de los pacientes con virus C y curar a la mayoría de los pacientes con estos regímenes con pocos efectos secundarios. Gracias.